Perspectiva se emite en vivo. De lunes a viernes de 7 a 12 horas en Radio Mundo 1170 AM de Montevideo y sus plataformas digitales. Los sistemas de transporte público amigables con el medio ambiente ya están instalados en muchas capitales del mundo. ¿Y acá? ¿Cómo vienen avanzando acá, en Montevideo? Este lunes la Intendencia presentó 25 nuevos ómnibus híbridos de las empresas Come, UCOT y COET, que se suman a otras 13 unidades similares que ya estaban circulando. Estos vehículos, que combinan el uso de electricidad y gasoil, representan un ahorro de 35% de combustible en comparación con los coches convencionales. Pero además circulan otros que son 100% eléctricos y hay una tercera categoría innovadora, la llamada Euro 5. ¿En qué está el recambio de la flota de transporte urbano hacia las nuevas tecnologías? Vamos a poner al día ese proceso. Para eso recibimos al director de movilidad de la Intendencia de Montevideo, Pablo Intamuzú. Con él vamos a conversar también sobre los planes que tiene la administración de Carolina Cosa en cuanto a reestructura del sistema de transporte en la capital. Y veremos, asimismo, cómo está hoy ese servicio a partir del impacto, el impacto duro que ha implicado la pandemia. Intamuzú, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, un gusto, Emiliano, estar con ustedes y hago un paréntesis para sumarme a las felicitaciones por la selección musical que me llevó a unos recuerdos muy lindos también. Ah, la música de esta mañana que estaba a cargo de Maciegas. Maciegas, exactamente. ¿Su vinculación con el interior cuál es? ¿O venía del conocimiento de esa música acá en Montevideo simplemente? No, acá, o sea, la familia toda de Tacuarembó, yo soy de acá, pero esa música de aquellos años 80 me llevó al candombaile que dijo el oyente, pero a toda esa época, ¿no? La verdad que me transportó. Bueno, volveremos a ella en el final del programa. Gabriela tiene otros temas ya seleccionados. Gracias a Gabriela, entonces. Bueno, vamos al anuncio del lunes. Se incorporan 25 nuevos ómnibus híbridos que se suman, decía yo, a la flota del Come, COET y UCOT. Repasemos algún detalle más de cómo funciona esa tecnología. Bueno, son unidades que tienen dos motores, para explicarlo así gráficamente, son autónomos esos dos motores, uno que es diésel, gasoil, y el otro que es eléctrico. Se mueven y empiezan a funcionar con el motor eléctrico, luego que desarrollan cierta velocidad, pasan al diésel, y bueno, esto es lo que genera el ahorro de consumo, pero además, obviamente, y es, si se quiere, una de las partes más importantes, la reducción en las emisiones, ¿no? Uh-huh. Yo daba algún número del ahorro de combustible, 35%, frente a un ómnibus que sea diésel equivalente, ¿no? Incluso, bueno, un ahorro mayor sin la climatización, si se apaga la climatización. De paso, entonces, estamos hablando de cuáles son las prestaciones o de comodidades que tienen estos ómnibus, que son, en ese sentido, mejores que los de las flotas tradicionales, ¿no? Sí, son todas las unidades que se incorporan desde el año 2019 por una resolución que se aprobó en ese momento, todas tienen que cumplir con algún tipo de esta tecnología, o Euro 5, o híbrido, o 100% eléctrico. Y además tienen que tener, el 100% de las unidades tienen que tener piso bajo, ¿verdad? Accesibilidad para sillas de ruedas y bueno, que no tengan esos escalones que a veces también se transforman en una barrera para el acceso a la unidad. Y lo otro es el aire acondicionado, que lamentablemente este verano que pasó no lo pudimos disfrutar por el tema de la pandemia. Pero bueno, todas las unidades que vienen a Montevideo tienen que venir con esas tres características. ¿Por qué se eligió esta tecnología, específicamente esta de los híbridos, para esta partida de ómnibus? Bueno, aquí hay una combinación, no somos nosotros solamente los que elegimos, ¿verdad? Acá tiene que haber una combinación, tiene que haber ecuación económica que cierre a las empresas y en este caso particularmente había, como tú lo informaste, ya había 10 unidades, 11 unidades de la empresa COET
bueno, la mayoría estaban en una línea, incluso esa es otra de las características que en eso sí estamos teniendo cierta incidencia, ¿verdad? De tratar de que haya líneas 100% con determinada característica. Y bueno, los resultados habían sido positivos para esta empresa. Obviamente que entre las empresas también dialogan, intercambian experiencias. Y acá lo que juega también es el aspecto económico, ¿no? El costo de las unidades, prácticamente estamos hablando en números gruesos de que una unidad de este tipo, con esta tecnología de procedencia china, que termina quedando en un costo similar al de una unidad convencional con motor diésel de procedencia brasilera, ¿no? O sea, el híbrido de origen chino cuesta lo mismo que un ómnibus del sistema de combustión tradicional brasileño. Sí, no estoy hablando de números exactos, pero se asemejan mucho a esos costos, ¿no? Ajá. Después están los híbridos, ¿no? Los que son 100% eléctricos, esos son más caros. Sí, claro. Ahí ya nos vamos a una tecnología que si bien viene bajando, o sea, hoy estamos hablando de las últimas unidades, de las 30 que tenemos en el sistema, anduvieron en el entorno de los 240 a 260 mil dólares, para hablar también en números gruesos, sin exactitud. Y bueno, esas mismas unidades hace 2 años atrás andaban en el entorno de los 400 mil dólares. O sea, es una tecnología que viene reduciendo sus costos, además de que también viene mejorando en cuanto a su eficiencia. Y por eso, bueno, no solamente Uruguay, sino que el mundo, incluso el mundo desarrollado, va hacia allí, ¿no? Y después están los Euro 5, decía. Esa es una tecnología de combustión interna, pero con menos emisiones, ¿es así? Exactamente. Tiene una norma técnica europea que bueno, combina también el uso del diésel con un elemento líquido bueno, que genera la reducción de esas emisiones. Veamos el desglose de cómo está la parte de la flota con tecnologías limpias. Antes de esos 25 ómnibus híbridos que se incorporaron este lunes, había 13, 11 de Coet y 2 de Come, así que entonces 25 más 13, 38. Después, eléctricos hay 30, 20 de CUTSA, 6 de Coet, 4 de UCOT, 4 de Come. Con tecnología Euro 5 hay 324 buses, que son 90 de Coet y 234 de CUTSA. Entonces, sí. ¿Qué le dicen a usted esos números? Lo que se ha alcanzado en este capítulo en comparación con la flota total. Bueno, la flota total, siempre hablando también, siempre hago esta aclaración, no estoy hablando de números precisos, pero la flota total de ómnibus de transporte urbano en Montevideo está en el entorno de los 1.500 ómnibus. Los números hablan por sí solos de que ha habido un avance importante en la sustitución, y además creo que estas tecnologías nuevas, y bueno, también hay que decirlo, la definición política de dar un salto en cuanto a la antigüedad de la flota también, nos lleva a que hoy esto es absolutamente cierto. Tenemos la flota de transporte público de Montevideo de menor edad en la historia, ¿verdad? Tenemos la flota más nueva, si se quiere, en la historia del transporte público. Pero quiero decir, tenemos más o menos 25% de la flota con tecnologías amigables con el medio ambiente, ¿es así? ¿Ese es el orden? Exacto, exactamente. Y entonces, esos números están. ¿cómo se evalúa ese avance? Bueno, nosotros lo evaluamos como muy positivo, y bueno, teniendo también, no podemos aislarnos de esta situación que estamos viviendo hoy, ¿no? Situación de pandemia que nos ha llevado a que en el año 2020 el sistema de transporte tuvo que absorber el mayor impacto de la historia, de toda la historia del transporte. A veces es bueno hacer comparaciones de números, pero en el año 2002, que fue una de las crisis más importantes que sufrió el país y por lo tanto el transporte colectivo en Montevideo, ese año tuvimos una caída en la venta de boletos de un 10%. Y fue catastrófico porque además terminó cerrando un periodo de 8 o 9 años en donde
se acumuló una pérdida del 35% en esos 8 o 9 años, ¿verdad? El año pasado, solamente un año solo y en forma abrupta, terminamos cerrando el año con un 38% de caída, en un año solo, y en algún momento tuvimos una caída del 80%. Entonces el sistema, con todos esos impactos, obviamente que se van a estar sintiendo, todavía no tenemos claridad en cuanto a los números de cierre del año 2021, pero bueno, a pesar de todo eso, bueno, el sistema sigue pensando, seguimos pensando todos en que la fórmula o la receta, por llamarlo de alguna forma, para lograr ese objetivo de que mucha gente vuelva a pensar en el transporte público, porque es el medio de transporte más eficiente para la ciudad, y logremos de alguna forma ganarle un poco espacio al automóvil privado y particular, que ha venido ganando mucho espacio y se duplicó la flota, se duplicó la cantidad de autos en el Uruguay. Bueno, en esa especie de competencia que estamos queriendo tener con medios alternativos de transporte, también en esto va la bicicleta, la propia caminata, pero bueno, si le queremos ganar de alguna forma esa competencia al transporte privado, no tenemos dudas que tenemos que seguir mejorando el sistema de transporte. Y bueno, esto de las unidades y las tecnologías y las bajas emisiones, sobre todo también de ruido, bueno, todo eso va en ese sentido. Pero lo que usted está diciendo es que el año pasado, por ejemplo, debió haberse avanzado más, que la emergencia con su impacto en la caída de la venta de boletos, etcétera, frenó algo este ritmo de recambio tecnológico. Y no diría particularmente, específicamente el año pasado, porque los planes no se hacen de un año para el otro en materia de renovación, son decisiones más de un poco más de plazo, ¿verdad? No se toman decisiones de un año para el otro. En ese sentido, no digo que el año 2020 particularmente hay algo que se haya frenado en materia de renovación. Lo que sí digo que en materia de planes un poco más estratégicos, sin lugar a dudas que a la hora de pensar en un plan ambicioso de recambio, como estamos pensando desde la Intendencia de Montevideo, todavía no tenemos anuncios para hacer en ese sentido, pero sin lugar a dudas que se pone un freno a todo ese impulso, ¿verdad? Enseguida vamos a volver a los cambios de fondo, a la reestructura del transporte, pero ahora, y teniendo en cuenta esto, el momento en el que estamos, el impacto de la pandemia, en estas circunstancias en particular, quiero preguntarle por esa noticia que hubo hace 2 semanas, cuando la intendenta Carolina Cosa, el ministro de Transporte Luis Alberto Heber y la ministra de Economía Susana Arbeleche anunciaron que el Poder Ejecutivo volcaría, junto con la comuna, unos 500 millones de pesos en el sistema de transporte de pasajeros de acá, de Montevideo. La medida procuraba que se retomaran trabajadores que estuvieran en seguro de paro y al mismo tiempo aumentaran las frecuencias de los ómnibus a efectos de reducir las aglomeraciones en las unidades, a efectos de disminuir a su vez los riesgos de contagio de COVID-19. ¿Qué pasó con ese acuerdo? ¿Qué efectos produjo ese acuerdo? Y bueno, el efecto concreto es que hoy estamos teniendo una brecha entre oferta y demanda, ¿verdad? O sea, la diferencia entre la cantidad de pasajeros, que son ese 47% que estamos teniendo hoy estamos en una especie de meseta, en ese sentido, en la demanda, como que se ha planchado en esos números, y el 95% de oferta. Esa diferencia es la que nos permite medir, bueno, cuál es la capacidad del sistema en términos generales, más allá que después miramos línea por línea y horario por horario, y ahí es donde se detectaron algunos problemas puntuales en horarios pico en algunas líneas. Esto ha tenido varias medidas que han intentado corregir eso, pero sin lugar a dudas que esta última medida de aumentar esa brecha, ¿verdad?, esa diferencia entre oferta y demanda, es la más efectiva, porque es la que nos permite transportar a las personas en mayor cantidad de unidades y por lo tanto mayor cantidad de espacio, y hoy estamos en esos números con el tema pero quiero decir que se retomaron efectivamente todas las frecuencias. Hoy estamos en el 95% de oferta, Emiliano. Ajá. Estamos como en la prepandemia. ¿Y en cuanto al personal trabajando? También estamos en ese 95%. Hay un 5% allí que siempre es un más menos que siempre existe en cualquier actividad en general, y en el sistema de transporte ni que hablar, porque también
lamentablemente la pandemia también pega por ahí, ¿verdad? No se puede aislar el transporte del resto de lo que le está pasando a la sociedad en materia de gente con cuarentena, etcétera. Pero estamos en ese 95% en un muy buen nivel de servicio. ¿Y por cuánto tiempo va a estar disponible este esquema de financiamiento adicional? En mayo y junio es lo que tenemos acordado con el Gobierno Nacional y esto lo estamos mirando todos los días, ¿verdad? Tenemos herramientas. Sí, porque la pregunta es cómo sigue esto después, ¿no? Teniendo en cuenta todo el contexto ese del que hablábamos. Bueno, cómo sigue, estamos en ese mar de incertidumbre que tiene, creo que todas las actividades en general humanas hoy sobre el planeta, pero lo estamos midiendo, lo estamos monitoreando, tenemos muy buena información del sistema, eso es una cosa muy buena que nos ha permitido ir tomando decisiones lo más afinadas posible, ¿no? Casi quirúrgicas, te diría que hemos ido en algunos casos. Pero se supone que va a tener que haber una segunda parte de este paquete. Bueno, tenemos que ver cómo evoluciona la pandemia, por lo tanto la demanda, y bueno, tenemos que ir tratando de adaptar la demanda con la oferta, teniendo en cuenta además que esa diferencia, por mínima que sea, hoy es la mayor que hemos tenido durante toda la pandemia, tiene un costo y esos costos se tienen que absorber. Hasta ahora hemos venido encontrando fórmulas con los trabajadores que en su momento, en el año 2020, tuvieron una actitud para nosotros muy destacable que incluso implicó poner en juego también su propio salario, porque hubo muchos trabajadores en el seguro de paro, hubo que reducir costos, de esa manera se mantuvo el sistema rodando durante todo el tiempo, y bueno, con esa misma estrategia de trabajar en conjunto con esas cuatro patas, por llamarlo de alguna forma, gobierno nacional, gobierno departamental, trabajadores y empresas, vamos a seguir en esa estrategia tratando de mantener a flote el barco de alguna forma. ¿Sin aumento del precio del boleto? Sin aumento durante el año 2021, esto ya fue cuando hicimos el ajuste en el mes de abril, esto ya fue, bueno, de alguna forma proyectamos todo el año con ese gran nivel de incertidumbre que hay, pero sí podemos decir con certeza que durante el año 2021 el precio del boleto se va a mantener. Seguimos en diálogo con Pablo Itamuyu, estamos hablando del transporte, del sistema de transporte acá en Montevideo. Estamos viendo no solo la parte tecnológica, sino el funcionamiento y lo que viene o lo que hace falta que venga en materia de reestructura. Antes de pasar a ese otro capítulo, a las transformaciones que vienen o que deberían encararse, yo le preguntaba hoy en el rubro tecnologías amigables con el medio ambiente, le preguntaba por los ómnibus. ¿Qué está pasando con los taxis? Si mis datos están bien, Montevideo tiene unos 3.000 taxis, de los cuales eléctricos son 77. Entonces ahí, en ese otro frente, ¿qué está ocurriendo? Bueno, ahí tuvimos un avance muy importante con una política que se implementó, que fue buscar con mecanismos financieros y económicos, buscar que se incorporaron nuevos taxis, no nuevos en la cantidad total, porque hay un tope que está fijado por la Junta Departamental y dentro de ese tope habían quedado vacantes, había permisos que se habían caducado, se habían caído por diferentes motivos. Bueno, lo que hicimos fue una licitación con un precio a la mitad de lo que era el costo de la chapa de un taxi en el mercado, y eso tuvo una muy buena respuesta del sector privado y bueno, nos permitió incorporar más de 60 taxímetros en esa modalidad. Y después otra herramienta que no ha dado todavía el resultado esperado, que nos tenía que colocar, la meta era un poco llegar al 10% de la flota de taxis de Montevideo, quedamos bastante lejos de eso, y esto no tiene que ver con la pandemia, sino que fue anterior, pero bueno, esa fórmula que encontramos también de incentivar de alguna forma económicamente para el recambio, sí, de las unidades que ya estaban en el sistema, no unidades nuevas, sino unidades que ya estaban para que cambiaran una tecnología convencional por la eléctrica, no fue todavía, no generó el impacto que queríamos que generara. Aparentemente vamos a seguir en eso, todavía no tenemos definiciones totales, pero aparentemente ya hay, por la evolución de la propia tecnología y la evolución a la baja de los costos de las unidades, bueno, todo indica que, también acá sí le tengo que hacer un paréntesis con la pandemia, pero todo indicaría que en este periodo
vamos a poder dar otro salto en cantidad en cuanto a sustitución de unidades convencionales por eléctricas, y bueno, seguir trabajando en forma interinstitucional con el Ministerio de Industria y Energía, con la UTE. Esto se viene haciendo y se viene haciendo muy bien, porque otro de los aspectos que hay que tener en cuenta es qué pasa atrás del cargador, ¿verdad? No solamente qué pasa con las unidades, que eso es un mundo y hay que tenerlo en cuenta, sino qué pasa con los servicios postventa, qué pasa con la carga, qué pasa con el costo de la energía. Bueno, hay todo un ecosistema que hay que acordar y hay que trabajar, y hay que seguir trabajando, mejor dicho, para seguir avanzando de cualquier forma y para hacer honor a esa visión biológicamente optimista. Tenemos la flota de taxi de América Latina mayor, en proporción a la flota de cada ciudad. Tenemos una flota muy importante en cuanto a unidades eléctricas. Hoy, evidentemente, hay esfuerzos concentrados en sostener al sistema de transporte en la capital, respaldarlo, sacar adelante el funcionamiento pese a la complejidad del momento en cuanto al uso de los ómnibus en particular. ¿Hay espacio para seguir avanzando en la reestructura, en la modernización? Me gustaría que habláramos de eso enseguida. La Intendencia de Montevideo presentó este lunes nuevos ómnibus híbridos de las empresas Come, UCOT y COET. Son buses que combinan el uso de electricidad y gasoil y consiguen un ahorro de 35% en el gasto de combustible en comparación con los coches convencionales. Bajan también las emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, tienen acondicionamiento de temperatura, tienen piso bajo, una cantidad de ventajas. Bueno, a partir de esta novedad es que estamos evaluando con Pablo Itamuso, director general del Departamento de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, cómo viene el proceso de recambio de tecnología hacia las más amigables con el medio ambiente, pero cómo viene más en general el proceso de modernización del sistema. Como se imagina Itamuso, un tema de este tipo genera cantidad de mensajes, observaciones, consultas de los oyentes. Por ejemplo, Gabriel dice: soy una persona ciega, estos ómnibus son muy buenos para nosotros por muchas razones. Por ejemplo, la accesibilidad física, la posibilidad de que haya una grabación, una voz que va anunciando las paradas, entre otras características. Sí, esto no lo habíamos mencionado, ¿no? Es importante también. Sí, sí. Bien. Sin duda que sí, sin duda. Ahora agrega, hay un problema. Para nosotros, las personas ciegas, cuando estamos en la parada esperando un ómnibus, como estos son muy silenciosos, muchas veces se nos pasan. Y si uno está cerca del cordón, bueno, lo pueden golpear, aunque sea un golpe leve. Deberían tener alguna forma de aviso de que se acerca el vehículo a la parada. ¿Qué responde? Que sí, que seguramente haya que buscarle soluciones a cada uno de estos aspectos. La tecnología hoy juega cada vez más y la tenemos que hacer jugar en ese sentido. No tengo certeza de que las personas ciegas efectivamente puedan utilizar algún tipo de aplicación, pero creo que tenemos que hacer ver estos problemas como todos los problemas puntuales y buscarle la solución. Bueno, y después aparecen este otro tipo de consultas. ¿Para cuándo el bendito rediseño del sistema de transporte? Dice, por ejemplo, Federico. Otros hablan concretamente de todo lo que está pendiente en cuanto a las líneas, los recorridos de los ómnibus, ¿no? Se modifican las unidades, eso está bien, pero ¿qué ocurre con las líneas? Bueno, ahí... y ahí es que vamos entrando al otro tema, al tema de fondo, ¿no? Sí, yo separaría en dos grandes bloques. Una parte está ocurriendo, que es lo que se hizo en el mes de marzo en una cantidad de barrios de la periferia, sobre todo de Montevideo, en donde mediante reestructuras de líneas, extensiones, hemos reforzado frecuencia, creación de algunas líneas nuevas, y en el marco del Plan ABC estamos buscando llegar a una cantidad de barrios que hoy ya, desde marzo, por ejemplo, esto ya ocurrió en un primer bloque
y estamos ya trabajando en el segundo bloque, una cantidad de medidas de este tipo que pueden parecer menores, pero para la gente que vive en esos barrios le cambia sustancialmente. ¿Puede explicarlo un poco mejor? Porque capaz que está un poco escondido eso, a ver. Bueno, se trata de eso, ¿verdad? Pongo un ejemplo bien simple, la extensión de la línea 582 a la urbanización Peñarol. Teníamos una demanda de transporte en una zona que, como lo dice el nombre del barrio, se urbanizó, hay una cantidad de cooperativas de vivienda que se generaron en determinada zona de la ciudad, bastante alejada, relativamente cercana al punto final de lo que era la línea 582 en el barrio Peñarol. Bueno, lo que se hace es extender ese recorrido. Extender no es solamente extenderlo, porque cuando yo extiendo una línea tengo que agregarle recursos para no afectar el resto de la línea con la frecuencia. Esto tiene mecanismos que dentro del sistema incluso se pueden utilizar recursos, y es lo que estamos haciendo, porque a su vez tenemos que buscar también los equilibrios, las ecuaciones económicas, tenemos que ser muy cuidadosos con esto. Pero bueno, este es un ejemplo simple. Otro es la creación de una línea, por ejemplo, que va a la nueva unidad agroalimentaria. Bueno, extensiones de líneas y reforzamiento de frecuencias, una línea nueva que se creó en el barrio Nueva España, allí, una línea, en este caso, de la empresa Comesa, la L25, etcétera. Son mecanismos que el sistema no los está teniendo desde ahora, los ha tenido siempre, pero bueno, esta es una manera de hacer en los hechos esa famosa reestructura, que es a la que tú hacías mención, que tiene que tener en el otro gran bloque de trabajo, tiene que tener evidentemente una parte sustancial, y estamos hoy enfocados en el estudio de lo que nosotros llamamos la cuenca de 8 de octubre, Avenida Italia, 18 de julio y Ciudad Vieja, que bueno, allí es donde estamos hoy poniendo el foco para tener en algún momento un proyecto que nos permita mejorar. Principalmente, Emiliano, uno de los aspectos que nos preocupa más, que es el tiempo de viaje. Allí es donde tenemos una materia pendiente, y vuelvo un poco a lo del principio. Si le estamos pidiendo a la población que utilice el transporte público, tenemos que mejorar esos tiempos de viaje, y hoy tenemos buenas noticias en la ciudad, por ejemplo, con lo que es el Centro de Gestión de Movilidad, que nos permite, mediante la tecnología, seguir mejorando esa prioridad para la circulación de transporte público, y en eso, como gran proyecto y como gran generador de ese cambio sustancial en el sistema, porque para llegar a una troncal de este tipo, lo que tenemos que hacer es estudiar toda la alimentación de esa troncal, cómo llega, ¿verdad?, esa cantidad de ómnibus que uno ve en 18 de julio. Bueno, mirar aguas arriba, de dónde viene toda esa cantidad de ómnibus, con toda esa cantidad de gente, y bueno, buscar los mecanismos de reestructuración y racionalización de líneas, utilizando, por ejemplo, el intercambiador Beloni, que fue creado con esos fines. Bueno, hay todo un trabajo muy técnico allí que hay que tener y llevar adelante con mucho cuidado, porque bueno, cualquier medida equivocada lo que genera es un efecto exponencial en la pérdida de pasajeros. ¿Cómo le llamaba a esa parte del sistema? La cuenca, decía. Seguro, sí, en la jerga técnica de alguna forma se trabaja con ese concepto, ¿no?, de cuenca. Por ejemplo, hay un principal allí que es 8 de octubre, y bueno, pero no se puede trabajar aislado, ¿verdad? Son como, por eso es el término cuenca, porque es como un río principal que recibe varios afluentes. ¿Qué tiene que ver esto con lo que anunció la intendenta Carolina Cose cuando concurrió a la reunión en Torre Ejecutiva junto a sus colegas, los intendentes de Canelones y Salto, en cuanto a los corredores metropolitanos, Montevideo, Canelones, San José? Tiene mucho que ver, Emiliano. Hace mucho tiempo que se habla y hablamos de que las soluciones reales y profundas y estructurales del sistema de transporte tienen que ser en clave metropolitana, porque Montevideo a esta altura tiene límites geográficos bastante caprichosos, ¿verdad? En general, si uno mira lo que es el área metropolitana, hay una gran ciudad dormitorio en el entorno de Montevideo, ¿verdad?, en toda su periferia, que tenemos que incorporar en el análisis, y si queremos llegar realmente a soluciones de fondo y que doten al área metropolitana como tiene que ser
un sistema de transporte de primer nivel y de primera calidad, estamos convencidos que la solución tiene que ser metropolitana y por tanto ni que hablar con Canelones y ni que hablar con San José, en menor medida, pero también tiene su efecto, sobre todo por lo que es Ciudad del Plata, y ni que hablar con la autoridad hoy por hoy nacional, que es el Ministerio de Transporte, que regula todo lo que es el sistema suburbano o metropolitano, que tenemos que racionalizar en conjunto. No tiene mucho sentido hacerlo por separado. De cualquier forma, estos planteos están hechos al máximo nivel, o sea, la intendenta con el presidente de la República, y bueno, nosotros mientras tanto, y mientras se van dando las respuestas, seguimos analizando y pensando cuáles son las mejores soluciones. Si entiendo bien, entonces son como dos etapas, o hay una que es previa a la otra, pero coordinada con la otra. Lo que usted hablaba de eso recién, de ese reordenamiento en esa cuenca, de algún modo se vincula, porque el sistema de corredores del que habló la intendenta Cose tiene uno que es el eje Estación General Artigas, Las Piedras, Progreso, en ese caso utilizando el ferrocarril, el nuevo ferrocarril central. Después tiene el eje 8 de octubre, Camino Maldonado, Barros Blancos, Pando, y después el eje Ruta 1, Ciudad del Plata, Avenida Italia, Yanatacio, El Pinar. Entonces, por un lado hay una apuesta al ferrocarril, por otro lado la apuesta por estos otros corredores al transporte en pavimento, en ruta, con estos ejes que yo venía mencionando. Sí, de alguna forma hay un análisis de adentro hacia afuera, y estoy diciendo adentro desde el núcleo central, desde el corazón del sistema de transporte de Montevideo, como aglutinador de todo el resto. Si uno mira el mapa, va a ver que esos ejes que tú describías muy bien, justamente son radiales, ¿verdad? Todo confluye hacia el centro de la ciudad. Sí. Y hacia la ciudad vieja, y el análisis que estamos haciendo va por dos lados. Va en el sentido de lo que tenemos que hacer en Montevideo y lo que podemos hacer en Montevideo, de alguna forma sin depender de ninguna otra decisión, y después ampliamos ese análisis hacia lo que es el área metropolitana. Obviamente que una solución más de fondo y más estructural tiene que tener componentes metropolitanos, y también, por supuesto, que esa solución lleva mucho más trabajo y lleva mucho más articulación, negociación, etcétera, que lo que puede llevar una solución a la interna, por ejemplo, de una de esas cuencas dentro de lo que puede ser el departamento de Montevideo. Lo que estamos haciendo es un trabajo en paralelo y en los dos sentidos, bueno, esperando un poco cuáles son las definiciones de los aliados, de los socios en esto, para definir el camino que vamos a tomar. Sí, ese proyecto de los corredores metropolitanos lleva años, ¿no? Ejecutarlo, concretarlo, completarlo, porque además requiere obras de infraestructura costosas, ¿no? Se ha hablado de, no sé, $400 millones en total, 400, 500 millones de dólares. Sí, es un proyecto, si miramos el proyecto entero, es un proyecto muy ambicioso, que además tiene, en este caso particular de la situación en la que está el Uruguay, tiene el otro objetivo. No solamente tiene los objetivos de mejora en el transporte, sino que tiene también el objetivo contracíclico, de alguna forma, de lo que es la obra pública, bueno, para salir un poco de la recesión económica y la generación de puestos de trabajo. Si llegamos a ese proyecto metropolitano, o a una parte de ese proyecto metropolitano, sin duda que son ahí todo se empieza a escalar. Cuanto más afuera nos vamos del centro de Montevideo, empieza a escalar los números, y empieza a escalar el proyecto, y obviamente que bueno, ahí viene un poco lo que es después, pasando raya, lo que es el arte de la política, ¿no? Hacer posible lo necesario, y bueno, y ahí en algún momento encontraremos las definiciones como para empezar a pensar en un proyecto y a ejecutarlo. Pensando en esa reestructura que es necesaria y de la cual se habla tanto desde hace tanto tiempo, esa reestructura del transporte que, por ejemplo, estuvo como tema de campaña electoral, me pregunto, Intamuso, ¿cómo consideran ustedes la eventualidad
de que a partir de la emergencia sanitaria, a partir de la pandemia, baje un escalón la venta de boletos. Quiero decir, incluso llegando a la nueva normalidad, ese término que tantas veces se utilizó, terminada la preocupación por los contagios, etcétera, ¿no piensan ustedes que una parte del teletrabajo, por ejemplo, va a quedar? ¿Una proporción de lo que hoy se ha volcado al teletrabajo va a quedar? ¿Que determinadas actividades que hasta ahora se hacían de manera presencial van a quedar consolidadas con las personas trabajando a distancia y por lo tanto utilizando menos el sistema de transporte público? ¿Ese factor lo están considerando? Sí, Emiliano, lo estamos considerando, estamos prácticamente seguros de que así va a ser, no solamente en Uruguay, esto se está estudiando en el mundo. Nosotros formamos parte de alguna organización a nivel internacional muy prestigiosa, que es la UITP. Allí tenemos intercambio técnico con otras ciudades, con técnicos en todo esto, y bueno, todo indica que sí, que efectivamente va a haber una pérdida estructural de pasajeros en el sistema de transporte, por lo menos por un buen tiempo, que tiene que ver con lo que tú decís, con el teletrabajo que llegó para quedarse, pero también tiene que ver con la propia desconfianza sanitaria de la población por el efecto de la pandemia, que va a llevar un buen tiempo poder recuperar, y tiene que ver con la propia crisis social y económica que va a quedar producto de la pandemia, con pérdida directamente de muchos puestos de trabajo, que también le van a generar un golpe no coyuntural, sino estructural al sistema. Y bueno, ahí vienen muchísimos desafíos, porque además de eso, y también relacionado con lo que te comentaba, esta necesidad de mayor espacio en las unidades o esta necesidad de mantener esa brecha entre oferta y demanda en niveles mayores a los que teníamos antes de la pandemia, esto también va a tener un costo que va a permanecer en el sistema. Exacto. Y bueno, allí vamos a tener que estar analizando permanentemente, te diría que casi todo el sistema en todo momento, y ni que hablar que, bueno, en esto... No, porque se lo pregunto teniendo en cuenta justamente todo lo que usted comentaba hace un rato sobre qué estaba pasando con el sistema de transporte colectivo, y sobre todo por el hecho de que ya estamos hablando de un sistema hoy altamente subsidiado, ¿no? O sea, un sistema que no se sustenta con la venta de boletos. Si ahora todavía va a quedar, digamos, un consumo de boletos menor, ¿qué pasa? Bueno, es tal cual, ¿no? El sistema de subsidios en el sistema de transporte, no de Montevideo, en este caso del sistema de transporte en general en Uruguay, ni que hablar que se ha visto incrementado para poder sostenerlo. Esto es una cuestión, la razón del artillero. No hubiera sido posible mantener la conectividad en el país si no se hubiera intervenido desde el Estado en forma importante para sostener. Eso ya pasaba, repito, antes de la pandemia, ¿no? Por venta de boletos se financia el 65% del sistema, ¿puede ser? Sí, eso era antes de la pandemia. Antes de la pandemia. Sí, hoy no tengo los números cerrados todavía acá, pero seguramente eso se incrementó. Y bueno, hay que ver, hay que analizar y tomar decisiones que tampoco van a ser, en este caso, montevideanas del gobierno departamental, sino que tienen que ser a nivel nacional, y ahí es donde vamos a tener grandes desafíos, y ni que hablar que el proceso de mejora y de eficiencia en el sistema de transporte va a tener que seguir jugando, porque ya ha venido jugando en forma importante, pero bueno, lo que es la tecnología y lo que es los costos del sistema, sin lugar a dudas que van a estar muy tensionados, van a seguir estando tensionados, y va a ser un gran desafío para todos nosotros, bueno, no solamente sostenerlo, sino que mejorarlo, porque además queremos redoblar esa apuesta de que justamente si vamos a tener pérdidas estructurales, y estamos convencidos que el sistema de transporte público es el mejor sistema de transporte para cualquier ciudad, el más eficiente, el más amigable, el más recomendable. Bueno, si queremos eso, y lo queremos, lo tenemos planteado en nuestro programa, bueno, vamos a tener que ser muy creativos, seguir trabajando mucho,
y seguir articulando con todos los involucrados. Enseguida, en el final, le traslado algunas preguntas de las muchas que tengo de los oyentes para complementar lo que hemos venido conversando hasta ahora. Ya que recién hablábamos de los desafíos que tiene el financiamiento del sistema de transporte en la capital, que ya es subsidiado, altamente subsidiado, 35% de los costos antes de la pandemia correspondían a fondos del Estado, entre fideicomiso del gasoil, aportes del Gobierno Nacional y la Intendencia. Preguntan varios oyentes qué ocurre con la transformación del personal de los ómnibus, ¿no? El proceso por el cual dejan de existir los guardas, se va al sistema definitivamente de conductor-guarda. ¿Qué contesta? Bueno, Emiliano, pido disculpas, pero voy a hacer un fe de ratas de algo que dije y acá el equipo me estaba advirtiendo del error cuando hablé de los precios de los precios de las unidades eléctricas, 100% eléctricas a batería. Son $350.000 lo que cuestan, dije 250.000, así que hay una diferencia importante. Aprovecho y pido disculpas por el error. Con respecto al disculpa Emiliano, ¿cuál era la pregunta sobre el subsidio? La reestructura del personal en las unidades de transporte. Exacto. Para que se vaya efectivamente al esquema de conductor-guarda, guarda-conductor. Exacto. Bueno, lo primero es que es evidente el cambio que ha habido en estos años, ¿no? Ha sido un cambio gradual, progresivo y acordado, ¿verdad? Hay algo que nos fijamos como uno de los objetivos, obviamente que la introducción de la tecnología genera estos cambios en el mundo del trabajo en general, está pasando de forma acelerada en varias áreas de la humanidad, podríamos decir. Lo que nos fijamos es que allá en el año 2016, 2017, fue generar un proceso de discusión y finalmente de un escalonamiento de ese tipo de medidas, de cómo se iban a llevar, con un objetivo que era que esa reestructura no generara cambios traumáticos hacia la interna del sistema y que todo fuera en forma gradual y mediante el retiro natural de alguna forma de muchos trabajadores que van llegando a su edad, se van retirando del sistema y con eso no alcanza, se han ido reconvirtiendo muchos trabajadores, sobre todo del puesto de guardia, del puesto de guarda hacia el puesto de conductor cobrador. Eso tampoco es soplar y hacer botellas, son procesos complicados hacia la interna de cada una de las empresas, pero que se han venido llevando a cabo y en términos gruesos, si uno mira lo que se ha generado en el sistema en unos 5 o 6 años, hasta el año 2021, hay un estudio de Gonzalo Márquez, que es nuestro director de transporte, que está público y está claramente a disposición, que habla de unos $85 millones que se han ahorrado en el sistema producto de estas reestructuras, que no son solamente de guarda a conductor, porque todo el mundo es lo que más ve, pero la tecnología también ha generado necesidad de otros puestos de trabajo dentro del sistema de transporte, que hace unos 10 años atrás ni se pensaban, ¿verdad? Toda la parte tecnológica no es que sea automática, ¿no? Hay mucha gente atrás de todo ese sistema y se ha generado también reconversión en ese sentido, y ni que hablar de la función inspectiva, ¿verdad? Que antes las empresas tenían mucho personal pie en calle, de alguna forma, haciendo relevamientos, tomando datos para la planificación, que hoy por hoy con la tecnología también se realizan en forma casi automática, y todos esos puestos de trabajo se están reconvirtiendo en el sistema en una forma gradual y acordada. Después Rosario, que escucha en la Ciudad Vieja, dice que ese barrio debería tender a la peatonalización casi total, dejar un corredor de ingreso y regreso solo con buses eléctricos que no sigan perjudicando edificios y a los oídos de los vecinos. ¿Está eso en los planes? Está en los planes, sigue estando, mejor dicho, porque la Ciudad Vieja ha estado casi permanentemente, se han tomado medidas. En materia de lo que es el transporte, justamente en Ciudad Vieja, se tomaron medidas allá por el año 2005, una reestructura fuerte, que de alguna forma fue un poco retrocediendo, porque acá tampoco hay recetas mágicas, o sea, para reenganchar con lo que hablábamos hoy, ¿no? Esa cuenca que recibe lo que es esa punta de la cuenca es Ciudad Vieja, por eso viene el 18 de julio, básicamente,
Para reestructurar ese sistema también hay que tomar medidas en todo el sistema aguas arriba. Eso es un poco en lo que estamos, y a su vez estamos trabajando varios departamentos de la Intendencia, específicamente con una mirada no de movilidad, sino urbanística de lo que es la Ciudad Vieja. Y bueno, no quiero adelantar, pero en este periodo seguramente, y está definido así, van a haber medidas que van en el sentido de lo que dice la oyente, no necesariamente. Hay una especie de mitología de que la Ciudad Vieja como casco histórico debería ser 100% peatonal, pero también hay que tener en cuenta en esto que nuestra Ciudad Vieja no solamente es casco histórico, sino que tiene vida propia, está todo el sistema financiero, lo que es la City, ¿verdad? Entonces, tomar medidas muy radicales y muy drásticas desde el punto de vista de la movilidad o del acceso a ese lugar puede también generar problemas graves en una ciudad. Y bueno, todo ese combo de medidas está hoy siendo vuelto a analizar por los equipos de los departamentos, básicamente desarrollo urbano, planificación, movilidad y desarrollo ambiental. Estamos trabajando fuerte en ese tema. Preguntan también a propósito del tamaño de los ómnibus. ¿Por qué se sigue apostando a ómnibus grandes? ¿Cuándo aparecerán las unidades más pequeñas de las que se ha hablado tantas veces? Bueno, ahí creo que estamos también ante otro, no quiero decir mito, pero hay algo que se va repitiendo y va quedando instalado en el imaginario colectivo, y hay que tener en cuenta que los ómnibus más pequeños, por ejemplo, implicarían un costo altísimo, ¿verdad? Porque las unidades grandes, por el contrario, y en este caso estamos pensando en unidades articuladas, estamos yendo a unidades más grandes todavía de las que tenemos hoy, en los corredores principales, en esas arterias gruesas principales de transporte de la ciudad. Es mucho más lógico ir a unidades más grandes. No quiero decir que en el sistema alimentador o en el sistema que viene desde los barrios hacia los corredores principales no haya que utilizar unidades más pequeñas, no lo estoy descartando, pero no es que un sistema de transporte más eficiente sea con unidades más pequeñas, al contrario. Y lo último, ciclovías. Preguntan qué planes hay en cuanto a inversión en ciclovías, teniendo en cuenta justamente que una de las transformaciones que se vio, uno de los cambios en las costumbres, por lo menos en Montevideo, también en otras ciudades, pero ya que estamos hablando de Montevideo, fue que más gente pasó a usar la bicicleta para desplazarse, ¿no? Sí, para empezar, lo que estoy pidiendo de alguna forma al equipo es tener números, ¿no? Para confirmar esa percepción, que yo también la tengo, como la tienes tú, como la tiene mucha gente. Tenemos algún número parcial de lo que es Avenida 18 de Julio, donde se hicieron conteos. Hay datos alentadores en ese sentido, porque pasamos básicamente de un 4% a un 8%, ¿verdad?, de personas que se desplazan por 18 de julio en los diferentes modos de transporte. Bueno, pasamos de un 4 a un 8, o sea que hay un importante crecimiento en la avenida 18 de julio, pero queremos tener números de toda la ciudad, o por lo menos de las principales arterias de la ciudad. Montevideo ha hecho una inversión importante en infraestructura, bicisendas, ciclovías, que se está dando hoy, porque hoy se está construyendo, por ejemplo, lo que es el último tramo del ensanche Luis Alberto Herrera, y todas estas obras nuevas tienen ya desde el proyecto, ¿verdad?, la solución, ya sea bicisenda o ciclovía. Y bueno, hay una apuesta fuerte a seguir en ese sentido, promocionando la movilidad activa, no solamente en bicicleta, sino también le estamos poniendo un foco importante. Cuando digo digo como Intendencia de Montevideo, a lo que son las veredas en la ciudad, también alguna materia pendiente, si se quiere, porque bueno, estamos entonces pensando en medios alternativos al automóvil como solución para la ciudad, y en ese sentido vamos a seguir en esa línea de promoción de este tipo de movilidad, ¿no? Pablo Intambusu, director general del Departamento de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Gracias por acompañarnos esta mañana. Estos temas obviamente apasionan, generan multitud de preguntas y dudas. Seguimos de cerca esto, a ver qué pasa entonces en estos meses. Volvemos a conversar. Con mucho gusto, Emiliano, y gracias por la invitación.